¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al consultorio de UGT. El próximo martes 28 de septiembre se aprobará en el Consejo de Ministros la subida del salario mínimo interprofesional. Como bien sabéis, una subida que consistirá en 15 euros y después unas revisiones 2022 y 2023 para alcanzar en el 2023 el 60% del salario medio, aproximadamente unos 1.050 euros. ¿Pero qué supone todo esto? ¿Qué tenemos que saber de este acuerdo y sobre todo cómo va a ayudar esto a las personas que están cobrando el SMI? Te lo explicamos. En este análisis que estamos haciendo de, como os decíamos, el anuncio de la subida del salario mínimo interprofesional y que se va a hacer efectiva el próximo martes en el Consejo de Ministros, estamos con Mariano Oya, vicesecretario general de Política Sindical. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Muy bien. Lo decíamos precisamente la semana pasada cuando se anunció este acuerdo de subida del salario mínimo interprofesional. Un acuerdo positivo, pese a la subida moderada, pero que la clave está en lo que tiene que venir ahora, ¿no? Hombre, desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España consideramos que este acuerdo es un acuerdo positivo. Era, como todos sabéis, una reivindicación de la UGT, especialmente liderada por nuestro secretario general, el compañero Pepe. Todo este año y todo este verano ha sido un verano de reivindicación, de exigencia de que tenía que subir el salario mínimo. Había muchísimas condicionantes y muchísimas razones para subir este salario mínimo, entre ellas el IPC actual, que está en el 3,3%, los precios desaforados de la energía en este país, que en este momento estamos teniendo precios del coste de la electricidad más altos de la historia. Por supuesto, el salario medio, la media de los salarios que estamos firmando con CEO y CEPIME están siendo del 1,56, 1,57. Bueno, yo creo que había un montón de razones que justificaban la subida. Está destinada a 1,5 millones de trabajadores, los más desfavorecidos de nuestro país, los más necesitados. En contra de lo que dicen algunos, no es una medida que vaya a influir en pérdida de empleo, sino todo lo contrario. Es una medida que va directamente a la vena de la economía, o sea, es dinero para el consumo, para el gasto, no es para el ahorro. 15 euros no se van a ahorrar. En salarios de 965 euros, esos 15 euros son para pagar el coste de la luz, que, como he dicho, está desorbitado, para pagar el coste de los libros de los niños este año en el colegio, para pagar las necesidades más inmediatas de las familias y de los trabajadores. Las necesidades básicas, decía además este miércoles el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que era importante renovar el acuerdo de negociación colectiva. En el caso del SMI veníamos diciendo precisamente eso, que era una subida necesaria. Como más necesario será que a partir del 1 de enero, como pide UGT, se alcancen y se pasen esos 1.000 euros, ¿no, Mariano? Nosotros, dentro de nuestra reivindicación, hablábamos de un trayecto del 2021, 2022 y 2023. El compromiso que hemos adquirido con el Gobierno es que en el 2023 se llegará al 60% del salario medio, compromiso que hubiera sido y que era irrenunciable para nosotros y que si no hubiera impedido el acuerdo. Y tenemos no el compromiso, pero sí, bueno, un compromiso de subida el 1 de enero del 2022, y ese nosotros lo cuantificamos en los 1.000 euros. Si el 1 de enero del 2022 no tuviéramos los 1.000 euros, nos entenderíamos pues que no que nos han engañado, pero sí nos sentiríamos muy decepcionados. O sea, creemos que el 1 de enero en este país tiene que haber 1.000 euros de salario mínimo, y creemos que el 1 de enero de 2023 tenemos que tener todos los trabajadores y trabajadoras que estén al salario mínimo en el 60% del salario medio. Nos encontramos probablemente... Que nosotros fijamos en 1.050 euros. Exacto. Nos encontramos probablemente en unas semanas muy importantes, Mariano, para nuestro país y para el futuro de nuestro país. Estamos con la negociación de los ERTEs, se acaba de anunciar lo del salario mínimo interprofesional y, como decíamos, en breve se habrá que abordar todo el tema de la subida salarial en la negociación colectiva. Los próximos meses, podríamos decirlo así, son claves. Son claves y son muy intensos, Carlas. Estamos teniendo unos meses desde el punto de vista del trabajo sindical muy, muy intensos. Tenemos la mesa de modernización del mercado de trabajo, que tenemos que llegar a un acuerdo o un desacuerdo
antes del 31 de diciembre del 31, por los compromisos que tiene el Gobierno con Europa. Tenemos la mesa de las pensiones, que también tenemos que intentar llegar a un acuerdo o un desacuerdo antes de enero del año que viene. Tenemos la prórroga o no de los ERTEs, que ahora mismo vengo de una reunión con el Gobierno, el SMI, que tendremos que sentarnos a negociarlo a partir de noviembre, esa subida del 1 de enero del 2022, evidentemente todo el proceso de negociación colectiva que se va a producir a lo largo de los próximos meses, y deberíamos intentar sentar a la patronal a negociar un nuevo ANC. Pues como decíamos, meses muy intensos que ahora se han plasmado con este acuerdo del salario mínimo interprofesional que se va a hacer efectivo el próximo martes después del Consejo de Ministros, y que, como os decíamos, son esos 15 euros de subida, con la intención que 2022 se llegue a los 1.000 euros y que 2023 se llegue a los 1.050 euros, el 60% del salario medio. Mariano Oya es el vicesecretario general de Políticas Sindicales de UGT. Mariano, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. En este programa que estamos hablando del SMI queremos conocer alguna de estas situaciones que desgraciadamente muchas y muchos trabajadores de nuestro país viven. Es, por ejemplo, el caso de Carmen Collado. Carmen trabaja en el sector de la lavandería. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Primero de todo, querríamos saber cómo llegaste a este SMI, cómo llegaste a cobrar este salario mínimo interprofesional, porque hay una historia detrás. Sí, hombre, hay una historia. Yo pertenecía al SERMAS, teníamos un sueldo de celadores, lo que era en su momento, estamos hablando de 2013, de 1.200 euros, lo que era normal en un celador, ¿no? O celadora. La Comunidad de Madrid se lo regala prácticamente a la ONCE, lo que es hoy Lunio, hacen una UTE, entra Flisa Laundry, luego lo rescata el Unio porque eran los mismos, de la misma empresa, y pasamos de hoy a mañana, los que nos quisimos quedar pero no teníamos otros recursos, de 1.200 a 645 euros, un 43% menos de sueldo. Porque además quiero aclarar que esto pasa porque nos meten en el convenio de tintorerías y lavanderías, que es el más bajo, el de la Comunidad de Madrid es el más bajo de toda España. El de Bilbao es un convenio bueno en aquellos momentos, el de Barcelona, el de Granada, o sea, había convenios que estaban cobrando en su momento, te estoy hablando de 2013, 1.000 euros. Claro. Y el de la Comunidad de Madrid era de 645 euros. Estamos hablando que un 43% Sí, de rebaja. menos. Nos comentabas lo de los 1.000 euros. A día de hoy, con este acuerdo pactado, se sube 15 euros, 965 euros. Cuando estás cobrando el SMI, ¿qué sientes al ver esa subida que... repetimos, es una subida muy moderada, como se ha dicho desde UGT, pero ¿cómo se vive eso? Es algo, a ver, moderado, primero pues dices, bueno, 15 euros, te vas y dices, si no voy a tener con los 15 euros ni para pagar la luz, la subida de la luz. A ver, con alegría a los trabajadores siempre. Entonces, la subida esta, bueno, nos pusimos contentos con la subida de los 900 euros, que ya fue aquello. Bueno, yo me acuerdo que la lavandería decían, madre mía, por lo menos ya 900 estamos. Y ahora, a ver, 15 euros pues están bien dentro de, pero yo no me pararía ahí porque es un 1,6%. De hecho, en del este salario. acuerdo que se ha firmado, una de las peticiones de UGT era superar los 1.000 euros en el 2022 y en el 2023 llegar a ese 60% del salario medio, esos 1.050, 1.060 euros. ¿Qué se siente al ver que hay muchas empresas, que hay algunos partidos políticos que dicen que esto es negativo para el país, que se van a destruir muchos empleos, en este caso por subir 15 euros? Es vergonzoso que los empresarios que han estado ganando tantísimo y siguen ganando, yo soy de las que pienso que con los ERTEs de la pandemia han seguido ganando, porque si no, no estaríamos hablando de esto, estaríamos hablando de que hubiesen cerrado miles de empresas, y no es verdad. Pues porque yo he tenido la desgracia de tener una hija en ERTE y sé cómo ha funcionado, ¿no? Y luchando por las trabajadoras y los trabajadores. El ERTE que ha dado, por ejemplo, en las lavanderías, si hablo de la lavandería de Mejorada, de doblar hasta con la pandemia, que han doblado turnos
Y ahí no ha habido un ERTE, menos. Yo, que soy muy inconformista desde luego, el esperar al 23, al 2023 para llegar a los 1.049 euros, pues yo recuerdo cuando salíamos a la calle, cuando decían que íbamos a ser miluristas, y era una porquería, ¿no? Después de tantos años, seguimos siendo menos de miluristas, porque que hayan pasado bastantes años para llegar al 2023 con 1.049 euros, habría que sumar a la gente trabajadora. ¿Cuánta gente hay con ese sueldo? Que es muy bonito el que cobra de 1.500, 1.600, que dicen, no, la mayoría, 1.500, 1.600, no es verdad. Hay mucha gente que está cobrando esta cantidad. Mi hija está cobrando 900 y poquito euros, que no llega a los 1.000 y se tira 8 horas de pie en una cámara frigorífica. Una persona con 46 años. Como decía, estos 15 euros del salario mínimo interprofesional que va a afectar, a ayudar en cierta manera a miles de trabajadoras y trabajadores de nuestro país, y con esa esperanza de que se llegue al 60% del salario medio en 2023. Carmen Collado es trabajadora del sector de la lavandería. Carmen, muchísimas gracias. A vosotros. Es evidente, una subida moderada, pero muy importante para todas aquellas personas que están cobrando el SMI. Como os decíamos, en los próximos meses se empezará a negociar para esa subida en el año 2022, que alcance los 1.000 euros, y para que en el 2023 el salario mínimo interprofesional se sitúe ya en el 60% del salario medio, en 1.050 euros aproximadamente. Esa es la cantidad que desde UGT se viene peleando. Nosotros volvemos la semana que viene con más. Muchas gracias.